Mi nombre es Isabela Morales, y tengo 28 años. Nunca pensé que escribiría estas palabras. Pero aquí estoy, sentada en mi oficina en Manhattan, recordando el día que cambió mi vida para siempre, el día que mis padres decidieron abandonarme en mi propia boda. Era las 7 de la mañana del 15 de junio, cuando mi teléfono sonó en la suite nupcial del Hotel Plaza. Mi dama de honor, Amanda, acababa de terminar de arreglar las flores de mi ramo, cuando vi el nombre de mi hermano en la pantalla. ¿Roberto?, contesté, extrañada. Mi hermano menor nunca llamaba tan temprano, y menos el día de mi boda. Isa. Su voz sonaba extraña, nerviosa. Tengo que decirte algo. El mundo se detuvo. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando era niño, y había roto algo importante en casa. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo como el estómago se me contraía. Papá y mamá se fueron anoche. ¿Cómo que se fueron, Roberto? Hoy es mi boda. Están en el hotel del otro lado de la ciudad. Se fueron al aeropuerto a las 5 de la mañana. Tomaron un vuelo a París. Las palabras no tenían sentido. Era como si hubiera escuchado mal, como si mi cerebro se negara a procesar lo que acababa de oír. Eso es imposible. Hoy me caso. Papá va a caminar conmigo hacia el altar. Isa. Dejaron una carta. Amanda se acercó, viendo mi expresión de pánico. Otras dos damas de honor, Patricia y Carmen, dejaron de arreglarse y me miraron con preocupación. ¿Dónde está la carta, Roberto? La tienen en recepción del hotel. Dijeron que era para ti. Colgué el teléfono sin decir adiós. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el aparato. ¿Qué pasa?, preguntó Amanda, tomándome del brazo. Mis padres. Mi voz se quebró. Mis padres se fueron a París. ¿Qué? Eso no puede ser cierto. Llamé inmediatamente a la recepción del Hotel Plaza. Buenos días. Habla Isabela Morales, habitación 1205. ¿Dejaron algún mensaje para mí? Sí, señorita Morales. Tenemos un sobre que fue entregado esta madrugada por sus padres antes de hacer check-out. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Amanda tuvo que sujetarme, porque sentí que las piernas no me sostenían. ¿Podrían enviarlo a mi habitación, por favor? Por supuesto. Se lo enviamos inmediatamente. Los siguientes 15 minutos fueron una eternidad. Patricia trató de hacer conversación normal. Carmen siguió peinándose como si nada hubiera pasado, pero Amanda no me quitaba los ojos de encima. Cuando llegó el sobre, lo reconocí inmediatamente. Era la letra de mi madre, esa caligrafía perfecta que había visto en miles de notas de la escuela, listas de compras y regaños escritos a lo largo de mi vida. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel, doblada en 3. La desdoblé lentamente, como si fuera una bomba que pudiera explotar en mis manos. Las palabras estaban escritas con bolígrafo azul, en esa letra pulcra e implacable de mi madre. Isabela, hemos decidido aprovechar este fin de semana para tomar unas vacaciones familiares en París. Roberto necesitaba un cambio de aires después de todo lo que ha pasado con su negocio, y creímos que era una buena oportunidad para estar juntos como familia. Esperamos que entiendas que a veces hay cosas más importantes que una simple ceremonia. Tal vez ahora valores más lo que significa tener familia a tu lado. Te deseamos lo mejor, mamá y papá. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en mi mente. No era solo que no iban a venir, era que habían decidido deliberadamente usar el dinero que tenían apartado para mi boda, para irse de vacaciones con mi hermano, el mismo hermano que a los 26 años acababa de cerrar su tercer negocio fracasado en 5 años. ¿Qué dice?, preguntó Amanda suavemente. No pude hablar. Le pasé la carta. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, cómo su expresión pasaba de confusión a incredulidad, y finalmente a una ira que pocas veces había visto en mi amiga más tranquila. ¿Están bromeando?, gritó Patricia cuando Amanda le leyó la carta en voz alta. ¿Se fueron de vacaciones el día de tu boda? Carmen dejó caer el rizador que tenía en la mano. Esto tiene que ser una broma pesada. Nadie hace esto. Pero yo sabía que no era una broma. Conocía a mis padres, conocía esa frialdad calculada, esa capacidad de lastimar de la manera más profunda posible cuando sentían que alguien los había desafiado. Y yo los había desafiado. Había discutido con ellos hace 3 semanas, cuando insistieron en invitar a 20 personas más a mi boda, todos conocidos del negocio de construcción de mi padre, personas que ni siquiera sabían mi segundo nombre, pero que según ellos necesitaban estar ahí para hacer networking. Esta es mi boda, no una conferencia de negocios, les había dicho durante esa cena tensa en el restaurante italiano cerca de su casa en Chicago. Eres muy egoísta, Isabela, había respondido mi madre.
Una boda es un evento familiar. Es una oportunidad para fortalecer relaciones importantes. ¿Relaciones importantes para quién? ¿Para ustedes o para mí? Mi padre había golpeado la mesa con la palma de la mano. No nos hables así. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti. Esa frase. Siempre esa maldita frase. Todo lo que hemos sacrificado por ti. Como si el hecho de que yo hubiera conseguido una beca completa para la Universidad de Northwestern. Como si el hecho de que hubiera trabajado desde los 16 años para costear mis propios gastos. Como si el hecho de que hubiera construido mi carrera en marketing completamente sola. Hubiera sido de alguna manera una carga para ellos. ¿Qué sacrificaron exactamente? Había preguntado esa noche. Ya harta de escuchar lo mismo durante años. Sacrificaron algo cuando Roberto necesitó $15,000 para abrir su primer gimnasio que cerró en 6 meses. O cuando necesitó otros $20,000 para la tienda de suplementos que duró 3 meses. O cuando le pagaron el apartamento durante 2 años mientras encontraba su pasión. La mesa había quedado en silencio. Roberto había mirado su plato, incapaz de defenderse porque sabía que cada palabra que yo había dicho era cierta. Roberto es nuestro hijo, había dicho mi madre con esa voz helada que usaba cuando quería dar por terminada una conversación. Yo también soy su hija. Tú nunca has necesitado nuestra ayuda. Siempre has sido tan independiente, tan autosuficiente. Roberto necesita más apoyo. Y ahí estaba, la verdad que nunca querían admitir. Yo no necesitaba su ayuda, porque había aprendido desde pequeña que no la iba a recibir. Roberto sí la necesitaba porque nunca había tenido que vivir sin ella. Esa conversación había terminado conmigo saliendo del restaurante y regresando a Nueva York al día siguiente en lugar de quedarme el fin de semana como había planeado. Ahora sentada en mi vestido de novia, sosteniendo esa carta cruel, entendía que esta era su venganza. Su forma de demostrarme que sin ellos, yo no era nada. Isa, dijo Amanda suavemente. Tienes que llamar a Alejandro. Alejandro, mi prometido, el hombre con el que me iba a casar en 6 horas. Alejandro Santos. El hombre que había conocido hace 2 años en una gala benéfica para el Hospital Infantil Mount Sinai. El hombre que me había hecho reír esa primera noche cuando tropecé con él cerca de la mesa de postres y derramé un poco de champán en su traje. Lo siento mucho, le había dicho, mortificada. No te preocupes, había respondido con esa sonrisa que luego aprendería que podía iluminar cualquier habitación. Creo que me salvaste de comerme esa horrible tarta de fresas que estaba considerando solo por educación. Alejandro, que trabajaba en desarrollo inmobiliario según me había dicho esa primera noche. Alejandro, que manejaba un Honda Civic del 2015 y vivía en un apartamento modesto en Brooklyn. Alejandro, que me llevaba a restaurantes pequeños y acogedores en lugar de lugares ostentosos. Alejandro, que había insistido en pagar a medias nuestras citas porque las relaciones modernas se basan en la igualdad. Alejandro, que había resultado ser Alejandro Santos de Santos Development Group, uno de los conglomerados inmobiliarios más grandes de la costa este. Eso lo había descubierto hace apenas 8 meses, cuando fuimos a una gala en el Metropolitan Museum, y todos lo trataban como si fuera una celebridad. Esa noche me enteré de que el hombre del que me había enamorado no era un desarrollador inmobiliario cualquiera, sino el heredero de un imperio familiar que valía miles de millones de dólares. ¿Por qué no me lo dijiste?, le había preguntado esa noche, sintiéndome traicionada. Porque quería que me conocieras a mí, no a mi apellido, había respondido. Quería que te enamoraras de Alejandro, no de Santos Development Group, y tenía razón. Me había enamorado de él, del hombre que leía cuentos a niños enfermos los domingos en el hospital, del hombre que recordaba cómo me gustaba el café, y siempre preguntaba por mi día, del hombre que me escuchaba hablar de mis proyectos de marketing con genuina fascinación. Mis padres se fueron. Silencio del otro lado de la línea. ¿Cómo que se fueron? Se fueron a París. Esta madrugada, dejaron una carta diciendo que Roberto necesitaba un cambio de aires, y que decidieron tomar unas vacaciones familiares. Escuché como Alejandro respiraba profundamente. Amor, voy para allá ahora mismo. No. Se supone que no puedes verme antes de la boda. Es mala suerte. Al carajo con la superstición, Isabela. Te necesito, y tú me necesitas. Voy para allá. Colgué el teléfono y me dejé caer en la silla frente al espejo. Amanda se acercó y puso sus manos en mis hombros. ¿Sabes qué?, dijo con una determinación que no había escuchado antes. Que se jodan. Vamos a tener la boda más increíble que Manhattan haya visto jamás, y lo vamos a hacer sin ellos. Patricia asintió vigorosamente. Amanda tiene razón. Tus padres se lo pierden. Su pérdida. Carmen, que había estado callada desde que leyó la carta,
De pronto se acercó con una expresión feroz en el rostro. ¿Sabes qué me molesta más de todo esto?, dijo, que tuvieron la audacia de escribir simple ceremonia, como si casarte con el amor de tu vida fuera algo insignificante, como si todos los meses que hemos estado planeando esto no importaran nada. Tenía razón. Esas dos palabras me habían dolido tanto como el abandono mismo. Simple ceremonia, como si el día más importante de mi vida fuera apenas un trámite que se podía posponer por unas vacaciones improvisadas. ¿Sabes cuánto han gastado en los fracasos de Roberto?, continué, sintiendo como la rabia empezaba a reemplazar al dolor. Entre los 3 negocios que ha abierto y cerrado, más el apartamento que le pagaron durante 2 años, más el carro que le compraron cuando necesitaba transporte confiable para buscar trabajo, han invertido más de $100,000 en sus sueños imposibles. Pero mi boda es una simple ceremonia. Amanda me tomó de las manos. Isabella, mírame, ¿te acuerdas de lo que me dijiste cuando Alejandro te propuso matrimonio? Asentí. Había sido una noche de lluvia en diciembre, y habíamos estado caminando por Central Park, cuando él se arrodilló entre los árboles iluminados de Navidad. Me dijiste que por primera vez en tu vida, alguien te había elegido primero, que Alejandro te había visto a ti, no a lo que podías hacer por él o darle, ¿verdad? Sí, pues nada ha cambiado. Él todavía te eligió primero, y tú lo elegiste a él. Tus padres no pueden quitarte eso. Antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta de la suite. Amanda fue a abrir y regresó con una sonrisa. Es para ti. Alejandro estaba parado en el umbral, vestido con jeans y una camiseta blanca, el cabello despeinado como si hubiera corrido hasta aquí. Sus ojos cafés, normalmente tan tranquilos, mostraban una mezcla de rabia y preocupación que nunca había visto antes. ¿Puedo pasar?, preguntó. Las chicas salieron discretamente, dejándonos solos. Alejandro se acercó lentamente, como si yo fuera algo frágil que podría romperse con el movimiento equivocado. ¿Puedo verte?, preguntó, refiriéndose al vestido de novia. Todavía no está terminado de abrochar, respondí, señalando la espalda del vestido que Amanda había estado ajustando cuando llegó la llamada de Roberto. No me importa, quiero verte. Me levanté y él me miró de arriba a abajo. El vestido era precioso, de seda blanca con un corte sirena que realzaba mi figura, con bordados delicados en el torso, y una cola que se extendía elegantemente por el suelo. Se le quebró la voz. Isabella, estás absolutamente radiante. No me siento radiante, me siento rota. Él se acercó y tomó mi cara entre sus manos. ¿Sabes lo que veo cuando te miro?, preguntó suavemente. Veo a la mujer más fuerte que conozco. Veo a alguien que construyó una vida extraordinaria sin ayuda de nadie. Veo a alguien que tiene tanto amor para dar que decidió dárselo todo a mí, aunque no lo merezco. Alejandro, no he terminado, continuó. Veo a la mujer que se va a convertir en mi esposa en 5 horas. Veo a la persona con quien voy a envejecer, con quien voy a construir una familia, con quien voy a pasar el resto de mi vida. Y esa mujer no necesita la aprobación de nadie más para ser perfecta. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor. ¿Todavía quieres casarte conmigo hoy?, pregunté. Aunque mi familia no esté aquí, aunque no tengamos las fotos tradicionales, aunque mi papá no pueda caminar conmigo hacia el altar. Isabella Santos dijo, usando mi apellido de casada por primera vez. Me casaría contigo en esta habitación de hotel, vestido como estoy ahora, si eso fuera lo que tú quisieras. Lo único que necesito para que este sea el día perfecto es que tú digas, sí, acepto, cuando llegue el momento. Pero la ceremonia, los planes se pueden cambiar. ¿Sabes lo que no se puede cambiar? El hecho de que te amo más de lo que pensé que era posible amar a otra persona. El hecho de que quiero pasar cada día de mi vida demostrándote lo valiosa que eres. Me besó suavemente, cuidando de no arruinar el maquillaje que Patricia había trabajado tan duro en perfeccionar. Ahora, dijo cuando nos separamos, vamos a llamar a mis padres y les vamos a contar lo que pasó. Y luego vamos a decidir juntos cómo queremos que sea nuestra boda. ¿Tus padres no van a estar molestos? Toda esta situación debe ser muy incómoda para ellos. Alejandro se rió, pero no era una risa cruel, era una risa de incredulidad. ¿Molestos? Isabella, mis padres te adoran. Cuando les cuente lo que tus padres hicieron, mi madre probablemente quiera tomar el próximo vuelo a París para darles una lección sobre lo que significa ser familia. Tenía razón sobre Esperanza Santos. La había conocido 8 meses atrás durante una cena familiar,
y desde el primer momento me había tratado como si fuera la hija que siempre había querido tener. A diferencia de mi madre, que siempre encontraba maneras sutiles de criticar mis decisiones, Esperanza celebraba mis logros profesionales y me preguntaba por mis planes y sueños, como si realmente le importaran. Llámales, le dije. Alejandro marcó el número de sus padres en altavoz. Esperanza contestó al segundo timbre. Alejandro, ¿todo está bien? Se supone que no deberías estar hablando por teléfono ahorita. Mamá, ¿ha pasado algo? ¿Está papá contigo? Sí, estamos en el carro, yendo al salón de belleza. ¿Qué pasa? Los padres de Isabella la abandonaron esta mañana. Silencio total del otro lado de la línea. Luego la voz de Eduardo Santos, más profunda y con un acento colombiano más marcado cuando estaba enojado. ¿Cómo que la abandonaron? Se fueron a París esta madrugada. Le dejaron una carta diciendo que tenían cosas más importantes que hacer, que venir a una simple ceremonia. El rugido que salió del teléfono me hizo saltar. Eduardo Santos era un hombre generalmente tranquilo, pero cuando se enojaba, su voz podía hacer temblar edificios. ¿Qué clase de padres hacen eso? Es el día de su boda. Eduardo, cálmate, dijo Esperanza, pero pude escuchar que ella también estaba furiosa. Isabella, amor, ¿estás bien? Estoy procesando todo todavía, respondí honestamente. Por supuesto que estás procesando. Es lo más cruel que he escuchado en mi vida. Su voz se suavizó completamente. Escúchame, mi niña, nosotros somos tu familia ahora. Eduardo va a caminar contigo hacia el altar si tú quieres, y yo voy a estar en primera fila llorando de felicidad como la madre orgullosa que soy. Eduardo se aclaró la garganta. Isabella, hija, yo estaría honrado de acompañarte al altar si me lo permites. Sé que no soy tu padre, pero te amo como si fueras mi propia hija desde el día que Alejandro nos habló de ti. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Me encantaría que me acompañaran, logré decir. Muchas gracias. No tienes que agradecer nada, dijo Esperanza firmemente. Esto es lo que hace la familia real, no esas personas que comparten tu sangre, pero no tu corazón. Cuando colgamos, Alejandro me abrazó de nuevo. ¿Ves?, dijo. Tienes familia, tienes personas que te aman incondicionalmente. Tus padres se lo pierden, pero su pérdida es nuestra ganancia. Amanda, Patricia y Carmen habían regresado durante la llamada, y habían escuchado todo desde la puerta. Bueno, dijo Amanda con una sonrisa, parece que tenemos una boda que terminar de planear. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Quiero decir que vamos a hacer algunos cambios. Patricia se unió con entusiasmo. Vamos a asegurarnos de que esta boda sea exactamente lo que tú quieres, no lo que tus padres querían. Carmen asintió, empezando por la lista de invitados. ¿Había personas que tus padres insistieron en invitar que tú no querías ahí? Pensé por un momento. Había por lo menos 10 personas en la lista, que mi padre había insistido en incluir contactos de negocios, parejas de familiares lejanos, que no había visto en años. Personas que mi madre quería impresionar. Sí, varias. Perfecto, dijo Amanda. Vamos a llamar al coordinador de eventos, y les vamos a decir que esas personas ya no están invitadas. Eso nos da más espacio para las personas que realmente importan. ¿Y sabes qué más?, añadió Patricia. Vamos a cambiar la música de entrada. Sé que habías elegido esa marcha nupcial clásica, porque a tu mamá le gustaba, pero dijiste que preferías algo más moderno. Tenía razón. Había querido entrar con A Thousand Years de Christina Perri, pero mi madre había insistido en que la marcha nupcial tradicional era más apropiada para una boda de clase. ¿De verdad podemos cambiar todo eso, Isabella?, dijo Alejandro tomando mi mano. Es nuestra boda. Podemos cambiar lo que se nos ocurra. Sacó su teléfono y llamó a la coordinadora de eventos. Hola Patricia, soy Alejandro Santos. Necesitamos hacer algunos cambios de último minuto. Sí, ya sé que es tarde, pero es importante. Durante los siguientes 30 minutos, transformamos completamente la boda. Quitamos las 10 personas que mis padres habían insistido en invitar. Cambiamos la música de entrada. Modificamos el menú para quitar el plato de pescado que mi padre había exigido. Él odiaba el pollo, aunque a mí me gustaba más. Incluso cambiamos las flores del altar por las rosas rojas que yo había querido originalmente, en lugar de las blancas que mi madre había dicho que eran más elegantes. ¿Y para la ceremonia?, preguntó la coordinadora. ¿Quieren cambiar algo del orden de los eventos? Alejandro me miró. ¿Qué piensas? Quiero que incluyan una mención especial para las personas que eligieron estar aquí hoy.
dije sin dudarlo. Quiero que el oficiante diga algo sobre la familia que elegimos, no solo la familia en la que nacemos. Perfecto, dijo la coordinadora. Le pediré al padre Miguel que agregue esas palabras a la ceremonia. Cuando terminamos de hacer todos los cambios, me sentía más ligera que en semanas. Era como si hubiera estado cargando el peso de las expectativas de mis padres sin darme cuenta, y ahora que ese peso había desaparecido, podía respirar por primera vez. ¿Sabes qué?, le dije a Alejandro. Creo que esta va a ser una boda mucho mejor que la que habíamos planeado originalmente. ¿Por qué dices eso? Porque va a ser completamente nuestra. Cada detalle va a ser algo que nosotros elegimos, no algo que elegimos para complacer a otras personas. Alejandro sonrió y me besó la frente. Te amo, futura señora Santos. Y yo te amo a ti, futuro señor mi esposo. Él se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Isabella, hay una cosa más que quiero que sepas. ¿Qué? Mis padres ya estaban planeando sorprenderte, pero ahora es aún más especial. Mi madre organizó que su florista personal viniera esta mañana a arreglar tu ramo y el corsage, y mi padre contrató un fotógrafo adicional para asegurarse de que tengamos fotos perfectas de cada momento. Querían que supieras lo bienvenida que eres en nuestra familia. Después de que se fue, me quedé parada frente al espejo, viéndome en mi vestido de novia. Por primera vez en toda la mañana, la mujer que me devolvía la mirada no parecía rota o abandonada. Parecía una novia radiante, que estaba a punto de casarse con el amor de su vida. Y eso era exactamente lo que era. Mientras Amanda terminaba de abrochar mi vestido, no pude evitar recordar la primera vez que llevé a Alejandro a conocer a mis padres. Había sido hace 18 meses, un fin de semana de octubre, que ahora se sentía como si hubiera ocurrido en otra vida. Habíamos estado saliendo durante 6 meses, cuando finalmente accedí a que viajáramos a Chicago. Alejandro había estado preguntando por semanas cuándo podría conocer a mi familia, y yo había estado posponiendo el encuentro con excusas cada vez más elaboradas. ¿Por qué no quieres que conozca a tus padres?, me había preguntado una noche mientras cenábamos en nuestro pequeño restaurante italiano favorito en el Village. No es que no quiera, había mentido, es solo que son complicados. Isabella, todos los padres son complicados, los míos incluidos, pero él no entendía. Sus padres eran el tipo de complicados que viene del éxito y las responsabilidades. Los míos eran el tipo de complicados que viene de la amargura y los resentimientos no resueltos. Finalmente había accedido, y habíamos volado a Chicago un viernes por la noche. Recuerdo que Alejandro estaba nervioso en el avión, ajustándose la camisa y preguntándome una y otra vez si se veía bien. «Te ves perfecto», le había asegurado, aunque por dentro estaba aterrada de lo que mis padres dirían o harían. El primer indicio de problemas había llegado cuando aterrizamos. Mi madre me había llamado justo cuando estábamos recogiendo las maletas. «Isabella, hay un pequeño cambio de planes. Roberto va a venir a cenar también, y trajo a su nueva novia, Melissa. Esperamos que no te moleste». Por supuesto que no me molestaba que mi hermano viniera. Lo que me molestaba era que mis padres habían convertido mi presentación de Alejandro en una reunión familiar más grande sin consultarme, lo que garantizaba que la atención no estaría en conocer a mi novio, sino en Roberto y su nueva relación. «¿Todo bien?», había preguntado Alejandro, notando mi expresión. «Perfectamente», había respondido, ya practicando la sonrisa falsa que tendría que mantener todo el fin de semana. La cena había sido exactamente el desastre que había anticipado. Mis padres habían pasado la primera hora preguntándole a Melissa sobre su trabajo como enfermera, sus planes futuros con Roberto, y sus opiniones sobre Chicago versus Milwaukee, de donde ella era originaria. Alejandro, mientras tanto, había intentado educadamente unirse a la conversación, haciendo preguntas inteligentes y compartiendo anécdotas relevantes. Pero cada vez que hablaba, la atención se desviaba rápidamente de vuelta a Roberto y Melissa. «¿Y tú a qué te dedicas, Alejandro?», había preguntado finalmente mi madre, como si de pronto se hubiera acordado de que existía. «Trabajo en desarrollo inmobiliario», había respondido simplemente. «Ah, ¿vendes casas?». «Más bien desarrollo proyectos, edificios residenciales, algunos comerciales». Mi padre había hecho un sonido despectivo. «El mercado inmobiliario está muy volátil estos días. Espero que tengas un plan de respaldo». Yo había sentido mi cara arder de vergüenza. Alejandro, por su parte, había mantenido la compostura perfectamente. «Tienes razón en que es un mercado desafiante. Por suerte he tenido buenos mentores y socios que me han ayudado a navegar las fluctuaciones». «¿Socios?», Roberto había preguntado con interés.
Como una firma grande, algo así. Alejandro había sido deliberadamente vago, algo que yo apreciaba enormemente. En ese momento, mis padres todavía no sabían sobre su familia o su riqueza, y él estaba siendo respetuoso de mi deseo de que lo conocieran como persona primero. El resto de la cena había seguido el mismo patrón. Cada logro profesional que Alejandro mencionaba era minimizado o cuestionado. Cuando habló sobre el trabajo de caridad que hacía con niños hospitalizados, mi madre había comentado que era muy lindo, pero que esperaba que no fuera algo que le quitara tiempo de construir una carrera seria. Cuando mencionó que había estudiado en Colombia, mi padre había dicho que las universidades caras no garantizan el éxito en el mundo real. Roberto, por supuesto, había aprovechado cada pausa en la conversación para hablar sobre su nuevo proyecto de negocio, una línea de suplementos nutricionales que iba a revolucionar el mercado del fitness. ¿Cuánto capital inicial necesitas?, había preguntado mi padre con un interés que nunca había mostrado por ninguno de mis proyectos profesionales. Estamos hablando de unos 30.000 para empezar. Melissa me está ayudando a investigar proveedores. Mi madre había asentido con aprobación. Es maravilloso que tengas a alguien que te apoye en tus emprendimientos. La ironía no se les había pasado desapercibida ni a Alejandro ni a mí. Roberto había tenido 4 emprendimientos en 5 años, todos financiados por mis padres, todos fracasados espectacularmente, pero él siempre tenía su apoyo y su entusiasmo. Yo, mientras tanto, había construido una carrera exitosa en marketing. Había sido promovida 3 veces en 2 años, y había desarrollado campañas que habían ganado premios de la industria. Pero mis padres rara vez preguntaban por mi trabajo, y cuando lo hacían, era con una actitud de eso está bien, supongo. Esa noche en el hotel, Alejandro había sido muy callado mientras nos preparábamos para dormir. ¿Estás bien?, le había preguntado. Tu familia es interesante, había respondido cuidadosamente. Puedes decir la verdad. Fueron horribles contigo. No fueron horribles, solo distantes. ¿Siempre son así? Había considerado mentir, decirle que era solo porque era la primera vez que lo conocían, pero algo en su expresión, tan genuinamente confundida y herida, me había hecho decidir por la honestidad. Sí, siempre son así conmigo. Le había contado todo esa noche, sobre cómo Roberto había sido siempre el favorito, sobre cómo mis logros académicos habían sido ignorados, mientras cada gol de fútbol de mi hermano era celebrado como si hubiera ganado el mundial, sobre cómo había trabajado desde los 16 años para costear mis propias necesidades, mientras mis padres financiaban cada capricho de Roberto. Mi graduación de la universidad fue un sábado, le había contado. Roberto tenía un partido de fútbol americano de la liga local ese mismo día. Mis padres fueron al partido. Alejandro había permanecido en silencio durante mucho tiempo después de que terminé de hablar. ¿Puedo preguntarte algo?, había dicho finalmente. Claro. ¿Por qué sigues intentando ganar su aprobación? La pregunta me había golpeado como un puño en el estómago, principalmente porque no tenía una buena respuesta. Son mis padres. Isabella, yo amo a mis padres profundamente, pero si alguna vez me trataran a mí o a la persona que amo de la manera que tus padres te tratan a ti, establecería límites muy claros muy rápido. Es diferente. Tus padres ¿no son qué? No son como los míos. Había sido una respuesta patética, pero era la única que tenía. Alejandro había tomado mi cara entre sus manos. Isabella, escúchame, tú mereces ser amada incondicionalmente, mereces ser celebrada, apoyada y valorada. Si las personas que te dieron la vida no pueden hacer eso, entonces el problema no eres tú, el problema son ellas. Ahora, sentada en mi vestido de novia, recordando esa conversación, entendía que Alejandro había estado preparándome para este momento desde hace más de un año. Había estado tratando de enseñarme mi propio valor para que cuando llegara el día en que tuviera que elegir entre su amor y la aprobación de mis padres, eligiera correctamente. ¿En qué piensas?, preguntó Amanda, interrumpiendo mis recuerdos. En lo diferente que es la familia de Alejandro, respondí honestamente. Carmen se sentó en la cama a mi lado. Cuéntanos, nunca nos has hablado mucho de ellos. Sonreí por primera vez en horas, al pensar en Eduardo y Esperanza Santos. La primera vez que fui a cenar a su casa, Esperanza había cocinado durante todo el día. Me recibió en la puerta con un abrazo como si fuera una hija que regresaba a casa después de mucho tiempo. Eduardo se levantó de su sillón para saludarme formalmente, pero después de 5 minutos ya me estaba mostrando fotos de Alejandro, cuando era niño, y contándome historias embarazosas. Eso suena hermoso, dijo Patricia.
Durante la cena, me hicieron 1000 preguntas, pero no del tipo de preguntas que hacen mis padres. No me preguntaron cuánto ganaba, o si tenía planes de matrimonio, o si pensaba que era apropiado que una mujer de mi edad viviera sola en Nueva York. Me preguntaron sobre mis sueños, mis pasiones, qué me hacía feliz. Recordé esa noche con una claridad perfecta. Había sido a principios de marzo, justo después de que Alejandro me hubiera contado la verdad sobre su familia. Yo había estado nerviosa durante toda la semana, preocupándome de que sus padres pudieran pensar que yo estaba con él por su dinero. Esperanza había notado mi nerviosismo inmediatamente. Mi niña, ¿estás bien? Te ves un poco tensa. Estoy bien, señora Santos, solo un poco nerviosa. ¿Nerviosa por qué? ¿Por nosotros? Había preguntado Eduardo con esa sonrisa cálida que había heredado a su hijo. Si hay alguien que debería estar nervioso, somos nosotros. Alejandro nos ha hablado tanto de ti, que tenemos miedo de no estar a la altura de sus expectativas. Papá, había protestado Alejandro, claramente avergonzado. Es cierto, había insistido Esperanza. Desde que te conoció, es un hombre diferente, más feliz, más centrado. Sea lo que sea que estés haciendo, por favor no pares. Durante esa cena, había quedado claro por qué Alejandro había crecido hasta convertirse en el hombre generoso, seguro de sí mismo y emocionalmente inteligente que era. Sus padres lo habían criado con amor incondicional, pero también con expectativas altas y valores sólidos. ¿Sabías que Alejandro quería ser veterinario cuando era niño? Me había contado Eduardo. Hasta los 15 años estaba convencido de que iba a dedicar su vida a curar animales enfermos. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Había preguntado. Un proyecto escolar sobre desarrollo urbano sostenible, había respondido Alejandro. Me di cuenta de que podía tener un impacto mayor ayudando a crear comunidades donde las familias pudieran prosperar, y ahí fue cuando supimos que había encontrado su verdadera pasión. Había añadido Esperanza, porque cuando Alejandro habla de arquitectura y desarrollo urbano, se le iluminan los ojos de la misma manera que cuando era pequeño y hablaba de rescatar perros callejeros. Esa había sido la diferencia fundamental entre mis padres y los de Alejandro. Los Santos habían visto las pasiones genuinas de su hijo, y las habían alimentado. Mis padres habían visto mis talentos como herramientas útiles, pero nunca habían mostrado interés real en lo que me hacía feliz. ¿Sabes qué me dijo Esperanza la primera vez que hablamos a solas? Le conté a las chicas. Me dijo, Isabella, puedo ver por qué mi hijo te ama. Tienes una luz interior que es imposible de ignorar, pero más que eso, puedo ver que tú lo amas por quien realmente es, no por lo que tiene o puede darte. Eso es lo único que realmente importa para una madre. Amanda sonrió. ¡Wow! ¡Qué diferencia con mi madre!, que me preguntó si había considerado las implicaciones financieras de casarme con alguien en una industria tan inestable. Terminé la frase, aunque para ese momento ya sabía exactamente quién era Alejandro y cuánto dinero tenía su familia. Un golpe suave en la puerta interrumpió nuestra conversación. Carmen fue a abrir y regresó con una sonrisa enorme. Isabella, tienes visitantes. Esperanza Santos entró a la habitación como un huracán de energía positiva, seguida de cerca por una mujer mayor que no reconocí inmediatamente. Mi niña hermosa, exclamó Esperanza, acercándose para darme un abrazo cuidadoso que no arruinara mi peinado o maquillaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy mejor, respondí honestamente, mucho mejor desde que hablé con ustedes. Por supuesto que estás mejor, porque ahora sabes que tienes familia de verdad contigo, dijo con esa firmeza maternal que tanto había llegado a amar. Isabela, quiero presentarte a alguien muy especial. La mujer mayor se acercó con una sonrisa tímida. Tenía cabello gris perfectamente peinado y ojos verdes muy amables. Isabella, ella es Catalina Herrera, mi mejor amiga desde hace 30 años y la madrina de Alejandro. Es un placer conocerte, mi amor, dijo Catalina con una voz suave pero cálida. Esperanza me ha hablado tanto de ti que siento como si ya te conociera. Catalina es florista, explicó Esperanza, y cuando le conté lo que pasó esta mañana, insistió en venir a arreglar tu ramo personal. Catalina levantó una caja elegante que había estado cargando. Sé que ya tienes un ramo hermoso, pero pensé que tal vez te gustaría tener algo especial, algo que represente tu nueva familia. Abrió la caja y mi respiración se cortó. Dentro había el ramo más hermoso que había visto en mi vida. Rosas rojas y blancas entrelazadas con eucalipto y pequeñas flores silvestres, atado con una cinta de seda color marfil. Es perfecto, murmuré. Las rosas rojas son por el amor,
explicó Catalina. Las blancas por los nuevos comienzos, el eucalipto por la protección y sanación, y las flores silvestres, sonrió. Las flores silvestres son por la fuerza para crecer y florecer sin importar dónde te planten. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez, pero Patricia rápidamente se acercó con un pañuelo. No llores, vas a arruinar el maquillaje, dijo gentilmente, pero si vas a llorar, que sea de felicidad. Esperanza tomó mis manos. Isabella, quiero que sepas algo. Desde hoy tú eres mi hija, no mi nuera, no la esposa de mi hijo, mi hija, y como tu madre, quiero decirte que estoy más orgullosa de ti de lo que las palabras pueden expresar. Orgullosa de mí. ¿Por qué? Porque hoy, cuando las personas que deberían amarte más en el mundo te fallaron de la manera más cruel posible, tú no te quebraste, te levantaste y decidiste seguir adelante. Eso requiere una fuerza que pocas personas tienen. Catalina asintió, y porque elegiste al amor por encima del miedo. Habría sido muy fácil cancelar todo, huir, esconderte, pero en lugar de eso, elegiste casarte con el hombre que amas, rodeada de las personas que te aman. Esa es la decisión de una mujer muy valiente. No me siento valiente, admití. Me siento confundida y herida y furiosa. Bueno, dijo Esperanza con una sonrisa, todas esas emociones son completamente válidas. Pero ¿sabes qué más siento cuando te veo? ¿Qué? Veo alivio. Veo a una mujer que por fin se liberó de la carga de tratar de ganar un amor que nunca debería haber sido condicional en primer lugar. Tenía razón. Por debajo del dolor y la confusión, había algo que se sentía como libertad. Por primera vez en mi vida no tenía que preocuparme por si mis decisiones iban a decepcionar a mis padres. No tenía que editar mi felicidad para que fuera más palateable para ellos. No tenía que minimizar mis logros para que Roberto no se sintiera mal. Podía simplemente ser Isabella, la mujer que se había construido a sí misma, que había encontrado el amor verdadero, que estaba a punto de empezar una nueva vida con una familia que la valoraba exactamente como era. ¿Sabes qué? Le dije a Esperanza, creo que tienes razón. Creo que esto es el comienzo de algo mucho mejor. Ella me abrazó una vez más. Mi niña inteligente, ahora terminemos de prepararte para el día más hermoso de tu vida. A las 3 de la tarde, me encontraba parada frente al espejo de cuerpo completo en la suite nupcial, viendo mi reflejo y sintiendo que estaba mirando a una mujer completamente nueva. El vestido me quedaba perfecto, el maquillaje resaltaba mis ojos sin ser exagerado, y el ramo de Catalina complementaba todo de manera mágica. Pero lo que más me sorprendía era la expresión en mi rostro. A pesar de todo lo que había pasado esa mañana, no me veía como una novia abandonada o rota, me veía como una mujer que había tomado control de su propio destino. ¿Lista?, preguntó Amanda, ajustando mi velo una última vez. Más lista de lo que he estado para algo en toda mi vida, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era completamente cierto. Esperanza apareció en la puerta, radiante en un vestido azul marino que realzaba su figura elegante. A sus 58 años, era una mujer que irradiaba sofisticación y calidez a partes iguales. El carro está aquí, mi amor. Eduardo nos está esperando abajo. La ceremonia se celebraría en los jardines del Museo de la Ciudad de Nueva York, un lugar que Alejandro y yo habíamos elegido, porque tenía esa combinación perfecta de elegancia e intimidad que ambos queríamos. Los jardines estaban decorados con rosas blancas y rojas, siguiendo el tema que habíamos modificado esa mañana, y las sillas estaban dispuestas en un semicírculo alrededor de un altar simple pero hermoso. Durante el trayecto en la limusina, Esperanza tomó mi mano. ¿Nerviosa? Un poco, pero es una nerviosidad diferente de la que pensé que tendría. ¿Diferente cómo? Pensé que estaría nerviosa por los votos, por la ceremonia, por ser el centro de atención, pero ahora solo estoy nerviosa por ver a Alejandro, por llegar al momento en que el padre Miguel nos declare marido y mujer. Esos son los nervios correctos, sonrió Esperanza, los nervios de una mujer enamorada que está ansiosa por empezar su nueva vida. Cuando llegamos al museo, pude ver que había un pequeño grupo de fotógrafos y reporteros mantenidos a una distancia respetuosa por seguridad privada. La boda de un miembro de la familia Santos siempre atraía cierta atención mediática, pero Alejandro había hecho todo lo posible para mantener los detalles privados. ¿Te molesta la atención?, preguntó Esperanza al notar que los estaba observando. No, de alguna manera, me hace sentir validada, como si lo que estoy haciendo fuera importante y real. Eduardo nos esperaba en la entrada de los jardines, impecable en su esmoquín negro. A sus 62 años, seguía siendo un hombre imponente, con cabello gris plateado,
y esa presencia que hablaba de décadas construyendo un imperio desde cero. Pero cuando me vio, su expresión se suavizó completamente. Isabella, dijo acercándose para tomarme de las manos. Estás absolutamente radiante. Gracias, Eduardo. Y gracias por todo, por estar aquí, por aceptar caminar conmigo hacia el altar. Hija, dijo con esa voz firme pero tierna que había aprendido a asociar con la seguridad. Es el honor más grande que me has podido dar. He caminado con Alejandro a través de muchas etapas importantes de su vida, pero caminar contigo hacia él hoy, eso es algo que recordaré para siempre. Esperanza se dirigió hacia su asiento en primera fila, no sin antes darme un último abrazo. Disfruta cada segundo, mi niña. Este es tu momento. Eduardo me ofreció su brazo y caminamos hacia la entrada de los jardines. Podía escuchar la música suave que indicaba que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Los 140 invitados, después de haber removido las 10 personas que mis padres habían insistido en incluir, se pusieron de pie. ¿Lista?, murmuró Eduardo. Lista. La música cambió a A Thousand Years, de Christina Perri, exactamente como yo había querido desde el principio. Y entonces comenzamos a caminar. Los primeros pasos fueron los más difíciles, no porque estuviera nerviosa por la ceremonia, sino porque fue en ese momento que realmente sentí la ausencia de mi padre. Durante toda mi vida, había imaginado este momento, había soñado con caminar de su brazo hacia el altar, había fantaseado con que por una vez, en el día más importante de mi vida, yo sería su prioridad. Pero cuando levanté la vista, y vi a Alejandro parado en el altar, esperándome con esa sonrisa que siempre me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo, el dolor de esa ausencia se transformó en gratitud. Gratitud por Eduardo, que había elegido estar aquí. Gratitud por tener a alguien que me acompañara, no por obligación biológica, sino por amor genuino. Gratitud por poder caminar hacia un futuro, con un hombre que me había elegido a mí, completa y conscientemente. Alejandro se veía increíblemente guapo en su esmoquín negro, pero era su expresión lo que me quitó el aliento. Había lágrimas en sus ojos, y esa sonrisa que parecía iluminar todo el jardín. Cuando nuestras miradas se encontraron, articuló silenciosamente: «Te amo». Eduardo y yo llegamos al altar, donde el padre Miguel nos esperaba con una sonrisa cálida. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había conocido a la familia Santos desde que Alejandro era niño. «¿Lista?», preguntó Amanda, ajustando mi velo una última vez. «Más lista de lo que he estado para algo en toda mi vida», respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era completamente cierto. Esperanza apareció en la puerta, radiante en un vestido azul marino que realzaba su figura elegante. A sus 58 años, era una mujer que irradiaba sofisticación y calidez a partes iguales. «El carro está aquí, mi amor. Eduardo nos está esperando abajo». La ceremonia se celebraría en los jardines del Museo de la Ciudad de Nueva York, un lugar que Alejandro y yo habíamos elegido, porque tenía esa combinación perfecta de elegancia e intimidad que ambos queríamos. Los jardines estaban decorados con rosas blancas y rojas, siguiendo el tema que habíamos modificado esa mañana, y las sillas estaban dispuestas en un semicírculo alrededor de un altar simple pero hermoso. Durante el trayecto en la limusina, Esperanza tomó mi mano. ¿Nerviosa? Un poco, pero es una nerviosidad diferente de la que pensé que tendría. ¿Diferente cómo? Pensé que estaría nerviosa por los votos, por la ceremonia, por ser el centro de atención, pero ahora solo estoy nerviosa por ver a Alejandro, por llegar al momento en que el padre Miguel nos declare marido y mujer. Esos son los nervios correctos, sonrió Esperanza. Los nervios de una mujer enamorada que está ansiosa por empezar su nueva vida. Cuando llegamos al museo, pude ver que había un pequeño grupo de fotógrafos y reporteros mantenidos a una distancia respetuosa por seguridad privada. La boda de un miembro de la familia Santos siempre atraía cierta atención mediática, pero Alejandro había hecho todo lo posible para mantener los detalles privados. «¿Te molesta la atención?», preguntó Esperanza al notar que los estaba observando. «No, de alguna manera, me hace sentir validada, como si lo que estoy haciendo fuera importante y real». Eduardo nos esperaba en la entrada de los jardines, impecable en su esmoquín negro. A sus 62 años, seguía siendo un hombre imponente, con cabello gris plateado, y esa presencia que hablaba de décadas construyendo un imperio desde cero. Pero cuando me vio, su expresión se suavizó completamente. «Isabella», dijo acercándose para tomarme de las manos. «Estás absolutamente radiante. Gracias, Eduardo. Y gracias por todo,
por estar aquí, por aceptar caminar conmigo hacia el altar. Hija, dijo con esa voz firme pero tierna que había aprendido a asociar con la seguridad, es el honor más grande que me has podido dar. He caminado con Alejandro a través de muchas etapas importantes de su vida, pero caminar contigo hacia él hoy, eso es algo que recordaré para siempre. Esperanza se dirigió hacia su asiento en primera fila, no sin antes darme un último abrazo. Disfruta cada segundo, mi niña. Este es tu momento. Eduardo me ofreció su brazo y caminamos hacia la entrada de los jardines. Podía escuchar la música suave que indicaba que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Los 140 invitados, después de haber removido las 10 personas que mis padres habían insistido en incluir, se pusieron de pie. ¿Lista?, murmuró Eduardo. Lista. La música cambió a A Thousand Years, de Christina Perri, exactamente como yo había querido desde el principio. Y entonces comenzamos a caminar. Los primeros pasos fueron los más difíciles, no porque estuviera nerviosa por la ceremonia, sino porque fue en ese momento que realmente sentí la ausencia de mi padre. Durante toda mi vida, había imaginado este momento, había soñado con caminar de su brazo hacia el altar, había fantaseado con que por una vez, en el día más importante de mi vida, yo sería su prioridad. Pero cuando levanté la vista, y vi a Alejandro parado en el altar, esperándome con esa sonrisa que siempre me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo, el dolor de esa ausencia se transformó en gratitud. Gratitud por Eduardo, que había elegido estar aquí. Gratitud por tener a alguien que me acompañara, no por obligación biológica, sino por amor genuino. Gratitud por poder caminar hacia un futuro, con un hombre que me había elegido a mí, completa y conscientemente. Alejandro se veía increíblemente guapo en su esmoquín negro, pero era su expresión lo que me quitó el aliento. Había lágrimas en sus ojos, y esa sonrisa que parecía iluminar todo el jardín. Cuando nuestras miradas se encontraron, articuló silenciosamente: «Te amo». Eduardo y yo llegamos al altar, donde el padre Miguel nos esperaba con una sonrisa cálida. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había conocido a la familia Santos desde que Alejandro era niño. «¿Quién entrega a esta mujer para casarse con este hombre?», preguntó el padre Miguel. «Su madre elegida y yo lo hacemos», respondió Eduardo con una voz que llegó a cada rincón del jardín. Había cambiado la frase tradicional, y esas palabras, madre elegida, me llegaron directo al corazón. Me besó en la mejilla, y puso mi mano en la de Alejandro. «Cuídala», le susurró Alejandro. «Con mi vida», respondió mi futuro esposo. Eduardo tomó su lugar junto a Esperanza en primera fila, y de pronto fue solo Alejandro y yo, parados uno frente al otro, listos para prometernos amor eterno. «Queridos amigos y familia», comenzó el padre Miguel, «estamos aquí reunidos hoy para celebrar el amor entre Isabela y Alejandro, pero antes de proceder con los votos, los novios han pedido que dediquemos un momento especial a reflexionar sobre el significado de la familia». Esto había sido idea mía, algo que habíamos agregado esa mañana, después de los cambios que hicimos. «La familia no siempre está definida por la sangre», continuó el padre Miguel. «A veces, la familia más verdadera es la que elegimos, la que construimos con amor, respeto y compromiso mutuo. Hoy Isabela y Alejandro no solo se unen en matrimonio, sino que eligen crear una nueva familia, rodeados por las personas que han elegido amarlos y apoyarlos incondicionalmente». Miré brevemente hacia la audiencia y vi rostros llenos de amor y apoyo. Amanda, Patricia y Carmen en segunda fila, sonriendo a través de lágrimas felices. Catalina, sentada junto a otros amigos cercanos de la familia Santos, colegas de mi trabajo que se habían convertido en amigos verdaderos, amigos de la universidad que habían viajado desde diferentes estados para estar aquí. Y en primera fila, Eduardo y Esperanza, que me miraban con el orgullo que siempre había deseado ver en los ojos de mis propios padres. «Isabela y Alejandro han escrito sus propios votos», anunció el padre Miguel. «Isabela, ¿te gustaría empezar?». Saqué el papel donde había escrito mis votos originales hace semanas, pero en lugar de leerlo, lo doblé y lo guardé. Esta mañana había cambiado todo, incluida mi comprensión de lo que realmente quería prometerle a Alejandro. «Alejandro», comencé, mirándolo directamente a los ojos. «Hace 2 años, cuando te conocí, pensé que me había enamorado de tu sonrisa, de tu gentileza, de la manera en que hacías que cada conversación se sintiera como la cosa más importante del mundo». Él sonrió, recordando claramente nuestro primer encuentro.
Pero ahora entiendo que lo que realmente me enamoró fue la manera en que me veías, no como alguien que necesitaba ser arreglada o mejorada o moldeada para encajar en expectativas ajenas. Me veías como alguien que ya era completa, que ya era suficiente, que ya era valiosa exactamente como era. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no me importó el maquillaje. Hoy prometo amarte con esa misma claridad. Prometo verte siempre como el hombre increíble que eres, no como alguien que necesita cambiar para hacerme feliz. Prometo construir contigo un hogar donde el amor nunca sea condicional, donde el apoyo nunca se retire como castigo, donde la familia que creemos sepa que es amada por existir, no por cumplir expectativas. Alejandro se llevó mi mano a los labios y la besó suavemente. Prometo elegirte todos los días, en los días fáciles cuando el amor se siente como respirar, y en los días difíciles cuando el amor se siente como trabajo. Prometo ser tu compañera, tu igual, tu refugio seguro en un mundo que a veces puede ser cruel. Hice una pausa, pensando en mis padres, probablemente paseando por París en ese momento, ajenos a lo que se estaban perdiendo, y prometo honrar a la familia que hemos elegido, empezando con tus padres, que me han mostrado lo que significa ser amada incondicionalmente, y extendiéndose a todas las personas que han elegido estar aquí hoy, apoyándonos en el comienzo de nuestra nueva vida juntos. Cuando terminé, Alejandro tenía lágrimas corriendo por su rostro. Se aclaró la garganta antes de empezar sus propios votos. Isabella, su voz era profunda y llena de emoción. El día que te conocí, literalmente me tropecé contigo, pero ahora entiendo que no fue un accidente. Era el universo diciéndome que era hora de dejar de buscar, porque había encontrado a mi persona. Sonreí a través de mis lágrimas, recordando esa noche en la gala benéfica. Te he visto construir una vida extraordinaria, con tus propias manos. Te he visto ser fuerte cuando la vida ha sido injusta, generosa cuando otros han sido crueles, resiliente cuando otros se habrían rendido. Te he visto convertir cada obstáculo en una oportunidad para crecer, cada dolor en una lección sobre cómo amar mejor. Su voz se quebró ligeramente. Hoy prometo ser digno de esa fuerza. Prometo ser el compañero que mereces, el hombre que te apoya en lugar de limitarte, que celebra tus éxitos en lugar de sentirse amenazado por ellos. Miró brevemente hacia sus padres antes de continuar. Prometo darte la familia que mereces, una familia donde tu voz importa, donde tus sueños son nutritos, donde nunca tendrás que elegir entre ser amada y ser tú misma. Esas palabras me llegaron tan profundo que sentí como si algo sanara dentro de mi pecho. Prometo proteger tu corazón, que has confiado en mí a pesar de haber sido lastimado por las personas que deberían haberlo cuidado mejor. Prometo recordarte todos los días lo valiosa que eres, lo afortunado que soy de tenerte, lo orgulloso que estoy de poder llamarte mi esposa. Estaba llorando abiertamente ahora, y pude ver que no era la única. En primera fila, Esperanza tenía lágrimas rodando por sus mejillas, y Eduardo se veía conmovido de una manera que rara vez había visto. Y prometo, continuó Alejandro, que la familia que construyamos juntos conocerá desde el primer día que es amada por existir, que siempre tendrá un lugar seguro al cual llegar, que nunca tendrá que ganar nuestro amor porque ya lo tendrá completamente. Cuando terminó, el padre Miguel sonrió ampliamente. Creo que puedo hablar por todos los presentes cuando digo que esos fueron los votos más hermosos y auténticos que he tenido el privilegio de escuchar, dijo. Ahora los anillos. Amanda se acercó con los anillos en una pequeña almohada de seda. Alejandro tomó mi mano izquierda y deslizó la banda de diamantes en mi dedo anular. Con este anillo, te prometo mi amor eterno. Tomé su anillo, una banda simple de platino que había elegido porque reflejaba su estilo elegante pero sin ostentación. Con este anillo, te prometo mi amor eterno, por el poder que me ha sido otorgado, y ante estos testigos que han venido a celebrar su amor, los declaro marido y mujer, anunció el padre Miguel con alegría. Alejandro, puedes besar a tu esposa. Alejandro tomó mi cara entre sus manos, y me besó con tanta ternura y amor que sentí como si estuviéramos solos en el universo. Los invitados estallaron en aplausos y vítores, pero todo lo que podía escuchar era el latido de mi propio corazón y la voz de Alejandro susurrando contra mis labios. Hola señora Santos. Hola esposo mío. Mientras caminábamos por el pasillo como marido y mujer, con nuestros invitados de pie aplaudiendo y lanzando pétalos de rosa, me di cuenta de algo profundo y transformador. Este había sido el día más hermoso de mi vida, no a pesar del abandono de mis padres, sino parcialmente gracias a él. Su ausencia me había liberado para tener la boda que realmente quería,
rodeada únicamente de personas que genuinamente me amaban y me apoyaban. Por primera vez en mis 28 años, no había tenido que editar mi felicidad para que fuera más palateable para otros. No había tenido que minimizar mi alegría para que nadie se sintiera mal. No había tenido que elegir entre ser yo misma y ser amada. Había elegido el amor verdadero, y el amor verdadero me había elegido de vuelta. Mientras Alejandro y yo posábamos para las fotos oficiales, con Eduardo y Esperanza orgullosos a nuestro lado, no pude evitar sonreír al pensar en mis padres. Habían pensado que abandonarme el día de mi boda me enseñaría una lección sobre el valor de la familia, y tenían razón. Me había enseñado exactamente eso. Me había enseñado que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por el amor, que las personas que realmente me valoran nunca usarían mi felicidad como moneda de cambio para su aprobación, que merezco estar rodeada de personas que celebran mis alegrías en lugar de minimizarlas. Su peor momento se había convertido en mi mejor lección. Y ahora, como señora Isabela Santos, estaba lista para construir una familia que entendiera esa diferencia. La recepción se llevó a cabo en el elegante salón de baile del mismo museo, un espacio con techos altos decorados con candelabros de cristal y grandes ventanales que daban a los jardines donde acabábamos de casarnos. El lugar había sido transformado en un paraíso de elegancia discreta, mesas redondas con manteles de lino blanco, centros de mesa con las mismas rosas rojas y blancas que había llevado en mi ramo, y una iluminación suave que hacía que todo brillara con un resplandor dorado. ¿Cómo se siente ser una mujer casada?, me preguntó Amanda mientras nos dirigíamos al salón principal. Se siente correcto, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la simplicidad de la respuesta, como si todo hubiera caído en su lugar exactamente como debía ser. El DJ anunció nuestra entrada como señor y señora Santos, y los invitados estallaron en aplausos. Alejandro y yo caminamos tomados de la mano hacia la mesa principal, donde nos esperaban Eduardo, Esperanza, Amanda como mi dama de honor, y Marcus, el mejor amigo de Alejandro desde la universidad que había sido su padrino. ¿Están listos para su primer baile?, preguntó el DJ mientras nos acomodábamos. ¿Cuál elegiste finalmente?, me preguntó Alejandro. Habíamos estado debatiendo entre varias canciones durante semanas. Perfect de Ed Sheeran, respondí, pero la versión acústica. Perfecto, sonrió, literal y metafóricamente. Mientras esperábamos que sirvieran la cena, recibimos un desfile de felicitaciones. Colegas de mi agencia de marketing, amigos de la universidad, y varios miembros de la extensa red social de los Santos. Cada persona que se acercaba parecía genuinamente feliz por nosotros, y por primera vez en una celebración familiar, no sentí que hubiera undercurrents de drama o tensión. Isabela se acercó, una mujer elegante de unos 50 años que no reconocí. Soy Carmen Vázquez, socia de Eduardo en el proyecto de Miami. Solo quería decirte que la ceremonia fue absolutamente hermosa. Muchas gracias, es muy amable. Y quería que supieras, continuó bajando la voz, que todos en el círculo de negocios de Eduardo están hablando de qué mujer tan impresionante eres. Tu trabajo con la campaña de Children's Hope Foundation ha sido extraordinario. Me quedé sorprendida. Ni siquiera sabía que la gente en el mundo de los Santos conocía mi trabajo profesional. Eduardo no para de hablar de tus logros, explicó Carmen. Dice que eres la prueba de que el talento y la dedicación siempre triunfan sobre las conexiones familiares. Después de que se alejó, Alejandro se inclinó hacia mí. Mi padre está muy orgulloso de ti. ¿Sabes? A veces creo que habla más de tus proyectos de marketing que de mis desarrollos inmobiliarios. ¿En serio? En serio. La semana pasada, en una junta de socios, dedicó 20 minutos a explicarles la estrategia que desarrollaste para el lanzamiento de la campaña contra el bullying. Dijo que era marketing con propósito, y que más empresas deberían seguir tu ejemplo. Una calidez se extendió por mi pecho. Eduardo me veía y valoraba mi trabajo profesional de una manera que mis propios padres nunca habían hecho. La cena fue servida, salmón a la parrilla con vegetales de temporada, exactamente lo que habíamos elegido después de remover el pescado que mi padre había insistido en incluir. Mientras comíamos, Eduardo se puso de pie para dar el primer discurso. Amigos, familia, seres queridos, comenzó con esa voz que comandaba atención naturalmente. Esperanza y yo hemos tenido el privilegio de ver a nuestro hijo crecer desde un niño curioso hasta el hombre extraordinario que es hoy. Pero debo confesarles que nunca lo habíamos visto tan feliz como cuando Isabela llegó a su vida. Los invitados murmuraron su aprobación mientras Alejandro tomó mi mano bajo la mesa. Isabela, continuó Eduardo,
dirigiéndose directamente a mí. Desde el primer día que te conocimos, supimos que eras especial, no solo por tu belleza, aunque eres absolutamente hermosa, ni solo por tu inteligencia, aunque eres brillante. Lo supimos por la manera en que iluminas las habitaciones cuando entras, por la manera en que tratas a las personas con gentileza genuina, por la manera en que has construido una vida extraordinaria basada en tus propios valores y trabajo duro. Se me formó un nudo en la garganta mientras escuchaba palabras que había esperado toda mi vida escuchar de mi propio padre. Hoy no solo ganamos una nuera. Su voz se espesó con emoción. Ganamos una hija que elegimos y que nos eligió de vuelta. Isabella, bienvenida oficialmente a la familia Santos. Te amamos profundamente y estamos increíblemente orgullosos de ti. El salón estalló en aplausos mientras Eduardo levantaba su copa. Me levanté para abrazarlo, y cuando lo hice, susurró en mi oído: tu padre se perdió la oportunidad de dar este discurso. Su pérdida es mi ganancia. Hija mía. Esperanza fue la siguiente en hablar. Como la única mujer Santos hasta hoy, comenzó con una sonrisa. He esperado 30 años por tener una hija. Isabella, me has dado ese regalo. Tomó una pausa para recomponerse. Pero más que eso, le has dado a mi hijo algo que como madre siempre esperé que encontrara: un amor que lo reta a ser mejor, que lo apoya en ser él mismo, que lo ve completamente y lo ama incondicionalmente. Eso es lo que toda madre quiere para su hijo. Isabella, continuó, sé que hoy ha sido un día complicado para ti. Sé que hay personas que deberían estar aquí, y no están, pero quiero que mires a tu alrededor. Mira todas las caras que te están sonriendo con amor genuino. Mira todas las personas que eligieron estar aquí para celebrarte. Esa es tu familia verdadera. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras los invitados aplaudían de nuevo. Cuando llegó el momento de nuestro primer baile, Alejandro me llevó al centro de la pista mientras Perfect empezaba a sonar. Los primeros versos de la canción parecían escritos específicamente para nosotros. I found a love for me darling, just dive right in, and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. ¿En qué piensas?, murmuró Alejandro mientras nos balanceábamos suavemente. En lo perfecto que es este momento, respondí honestamente. En cómo todo se siente exactamente como debería ser. Incluso después de todo lo que pasó esta mañana. Especialmente después de todo lo que pasó esta mañana. Alejandro, si mis padres hubieran estado aquí, habría estado preocupándome toda la noche, por si estaban incómodos, por si Roberto estaba aburrido, por si mi papá estaba bebiendo demasiado, y iba a hacer algún comentario inapropiado. Él se rió suavemente. Probablemente tienes razón. En lugar de eso, estoy aquí, bailando con mi esposo, rodeada de personas que genuinamente quieren que sea feliz. No puedo recordar la última vez que me sentí tan libre. Cuando la canción terminó, otros invitados se unieron a nosotros en la pista de baile. Eduardo me pidió el tradicional baile padre-hija, y mientras bailábamos la Vie en Rose, me di cuenta de que esto se sentía más natural y amoroso que cualquier interacción que hubiera tenido con mi propio padre en años. Gracias, le dije mientras bailábamos. ¿Por qué? Por hacer que este día sea perfecto, por llenar un vacío que ni siquiera sabía que se podía llenar. Isabella, escúchame, dijo con esa seriedad gentil que había aprendido a asociar con los momentos importantes. Yo he tenido el honor de ser el padre de Alejandro durante 32 años, pero ser tu padre elegido hoy ha sido uno de los privilegios más grandes de mi vida. Estaba bailando con Esperanza cuando mi teléfono, que Amanda tenía en su bolso, comenzó a sonar insistentemente. Después de la quinta llamada consecutiva, Amanda se acercó con expresión preocupada. Isa, es tu hermano Roberto. Ha llamado 5 veces en los últimos 10 minutos. El estómago se me contrajo. Roberto nunca me llamaba, y mucho menos de manera tan persistente. ¿Crees que pasó algo?, preguntó Alejandro, que había notado la interrupción. No lo sé, dame un minuto. Salí al balcón que daba a los jardines, y llamé de vuelta a Roberto. Contestó al primer timbre. Isabella, por fin, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Roberto, estoy en mi recepción de boda. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? ¿Tu recepción? ¿Te casaste? Hoy, la confusión en su voz era genuina, y de pronto entendí. Mis padres no le habían dicho que habían decidido abandonar mi boda. Probablemente le habían inventado alguna excusa sobre por qué se fueron de viaje sin él. Roberto, ¿dónde estás? En Chicago. Isa, acabo de ver las noticias. Acabo de ver fotos de tu boda en el News. Te están llamando la nueva princesa de los Santos,
y están diciendo que fue la boda social del año. Silencio de mi parte mientras procesaba esta información. Roberto, ¿no sabías que me casaba hoy? Claro que sabía que te casabas hoy. Mamá y papá me dijeron que tenías una boda pequeña, íntima, solo familia cercana. Dijeron que no me habían invitado, porque querían mantenerlo súper privado. Mi sangre se heló. ¿Y ellos dónde están? En París. Dijeron que necesitaban unas vacaciones después del estrés de planear tu boda, y que iban a ir directamente después de la ceremonia. Las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar. Mis padres no solo me habían abandonado a mí, sino que le habían mentido a Roberto sobre toda la situación. Le habían hecho creer que mi boda era un evento pequeño y exclusivo al que no estaba invitado, no una celebración de 140 personas que incluía amigos, colegas y la familia Santos completa. Roberto, dije lentamente, mamá y papá no fueron a mi boda. ¿Qué quieres decir que no fueron? Claro que fueron. Son tus padres. Se fueron a París anoche. Me dejaron una carta esta mañana diciendo que habían decidido tomar unas vacaciones familiares, porque Roberto necesitaba un cambio de aires. Silencio total del otro lado de la línea. Eso no puede ser cierto. Roberto, tengo la carta. La firmó mamá. Dice que decidieron que había cosas más importantes que una simple ceremonia. Pero me dijeron que habían ido. Me dijeron que había sido hermosa y que estabas muy feliz. ¿Cuándo te dijeron eso? Esta mañana. Mamá me llamó desde París y me dijo que había sido una ceremonia preciosa y que Alejandro parecía un buen hombre. La audacia era increíble. No solo habían abandonado mi boda, sino que le habían mentido a Roberto sobre haber estado ahí. Isabella, ¿estás diciéndome que nuestros padres te abandonaron el día de tu boda para irse de vacaciones conmigo, y luego me mintieron diciendo que habían estado ahí? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y yo ni siquiera estoy con ellos. Ni siquiera sabía que se habían ido hasta que recibí una foto por WhatsApp esta tarde de ellos frente a la Torre Eiffel. No estás con ellos. No, Isabella. Estoy en Chicago, trabajando. Tenía turno doble en la tienda este fin de semana. Ellos se fueron solos. El nivel de manipulación era asombroso. Habían usado la excusa de Roberto para justificar su abandono, pero Roberto ni siquiera estaba con ellos. Habían mentido a ambos hijos por razones completamente diferentes. Isa, yo, no sé qué decir. No puedo creer que hicieron eso. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? Sí, ¿sabías que Alejandro es uno de esos santos? Los santos de Santos Development Group. Una pausa larga. No hasta que vi las noticias hace una hora. Las fotos muestran que se casaron en el museo de la ciudad, que había 140 invitados, que toda la alta sociedad de Nueva York estaba ahí. Isa, ¿por qué nunca me dijiste que tu novio era ese Alejandro Santos? Porque no importaba. Me enamoré de él antes de saber quién era su familia. Pero Isabella, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿De las oportunidades que esto podría representar para nuestra familia? Y ahí estaba, incluso Roberto, incluso después de darse cuenta de cómo nuestros padres nos habían manipulado a ambos, su primer instinto seguía siendo ver mi matrimonio como una oportunidad de negocios. Roberto, voy a colgar ahora porque es mi noche de bodas, y quiero volver con mi esposo y las personas que me aman. Espera, ¿puedo hablar con él? ¿Para disculparme por lo que pasó? ¿Para conocerlo oficialmente? No, no esta noche. ¿Entonces cuándo? No lo sé, Roberto. Necesito tiempo para procesar todo esto. Pero Isa, somos familia. ¿Sabes qué, Roberto? Pensé que lo éramos, pero la familia real no se miente entre sí. La familia real no abandona a sus seres queridos en los momentos más importantes. La familia real no manipula situaciones para su propio beneficio. Yo no sabía nada de esto. Yo no sabía que te habían abandonado. Pero ahora lo sabes. Y tu primera reacción no fue preguntarme cómo estoy o disculparte por lo que pasó. Tu primera reacción fue preguntarme sobre las oportunidades de negocio que mi esposo podría representar. Otro silencio. Tienes razón, dijo finalmente. Lo siento, realmente lo siento, Isabella. Yo también lo siento, Roberto. Siento que nuestros padres nos hayan enseñado que el amor siempre viene con condiciones. Siento que tú hayas crecido pensando que está bien usar a las personas para obtener lo que quieres. Y siento que yo haya tardado tanto en entender que merezco algo mejor. Esto significa que no quieres volver a verme, significa que necesito tiempo, significa que si quieres tener una relación conmigo en el futuro, va a tener que ser una relación real, basada en amor y respeto genuinos, no en lo que puedo hacer por ti. Colgué el teléfono y me quedé parada en el balcón, mirando hacia los jardines iluminados donde había intercambiado votos con Alejandro, apenas unas horas antes. Alejandro apareció en la puerta del balcón. ¿Todo bien?,
Le conté toda la conversación con Roberto. Su expresión se oscureció a medida que entendía el nivel completo de manipulación y mentiras. Así que no solo te abandonaron, dijo lentamente. También le mintieron a tu hermano sobre toda la situación. Y Roberto no sabía quién eras realmente hasta que vio las noticias esta noche. ¿Cómo te sientes? Lo consideré por un momento. Aliviada, respondí finalmente. Completamente aliviada. Porque ahora entiendo que no hay nada que pudiera haber hecho diferente. No hay manera de complacer a personas que son capaces de este nivel de crueldad y manipulación. Alejandro me abrazó fuertemente. Estoy tan orgulloso de ti por establecer esos límites con Roberto. ¿Crees que fui muy dura? Creo que fuiste perfecta. Le diste una oportunidad de disculparse genuinamente y construir una relación real, pero le dejaste claro que no vas a tolerar más manipulación. Regresamos al salón, donde la fiesta continuaba en pleno apogeo. Nadie había notado nuestra ausencia, y la alegría era tan contagiosa que inmediatamente me sentí envuelta de nuevo en la calidez de la celebración. ¿Todo bien?, preguntó Esperanza cuando nos acercamos a la mesa. Todo perfecto, respondí, y por primera vez en horas no estaba mintiendo. Era perfecto, no porque no hubiera drama o complicaciones, sino porque estaba rodeada de personas que me amaban lo suficiente como para preguntarme si estaba bien. Personas que se preocupaban por mi bienestar más que por sus propias agendas. Mientras cortábamos el pastel, rodeados de amigos y familia que nos gritaban consejos matrimoniales entre risas, me di cuenta de que había aprendido la lección más importante de mi vida. El amor verdadero nunca te pide que elijas entre ser amada y ser tú misma. Y las personas que realmente merecen estar en tu vida nunca usarán tu felicidad como moneda de cambio para obtener lo que quieren. Esa noche había empezado con el abandono más cruel que había experimentado en mi vida, y terminó siendo la noche más feliz que había vivido jamás. Alejandro y yo partimos hacia nuestra luna de miel en las Maldivas, 2 días después de la boda. Habíamos elegido un resort privado en una isla apartada, específicamente porque queríamos estar completamente desconectados del mundo exterior durante 2 semanas completas. El primer día, mientras desayunábamos en nuestra villa sobre el agua, con el océano cristalino extendiéndose infinitamente a nuestro alrededor, Alejandro puso su teléfono en modo avión con una sonrisa. 2 semanas sin interrupciones, anunció. Solo tú, yo y el paraíso. ¿Crees que me va a extrañar?, pregunté, refiriéndome a toda la situación que habíamos dejado atrás en Nueva York. Mi amor, dijo, tomando mi mano a través de la mesa. Lo único que quiero que extrañes durante los próximos 14 días es decidir si quieres nadar en el océano o en la piscina infinita de nuestra villa. Y durante una semana completa, eso fue exactamente lo que hice. Flotamos en aguas turquesas, hicimos snorkel entre corales multicolores, nos quedamos dormidos en hamacas bajo palmeras, y comimos cenas románticas bajo las estrellas. Por primera vez en meses, no pensé en mis padres, en Roberto, en trabajo, en nada excepto en lo increíblemente feliz que me sentía. ¿Sabes qué me gusta más de estar casada contigo?, le dije una noche mientras caminábamos por la playa privada de nuestro resort. ¿Qué? Que no tengo que explicar por qué soy feliz. No tengo que justificar mi alegría o minimizarla para que nadie se sienta mal. Alejandro se detuvo y me tomó en sus brazos. Isabella Santos, prométeme que nunca volverás a minimizar tu felicidad por nadie. Te lo prometo, Alejandro Santos. Pero durante la segunda semana de nuestra luna de miel, nuestra paz fue interrumpida cuando Alejandro recibió una llamada de emergencia de su asistente ejecutiva. Señor Santos, siento molestarlo durante su luna de miel, pero tengo instrucciones de llamarlo si algo se volvía viral. ¿Viral? ¿De qué hablas, Carmen? Su boda, señor. La historia se ha vuelto viral en redes sociales y medios de comunicación internacionales. Alejandro puso la llamada en altavoz para que yo pudiera escuchar. ¿Qué quieres decir exactamente con viral? Bueno, comenzó cuando la revista People publicó un artículo sobre la boda de la semana pasada. Era un artículo positivo, destacando los votos únicos que intercambiaron sobre familia elegida, y mostrando las fotos hermosas de la ceremonia. Pero entonces ¿qué? Entonces alguien filtró información sobre la ausencia de los padres de la señora Santos. Al principio eran solo rumores en blogs de chismes, pero esta mañana el New York Post publicó un artículo titulado La Cenicienta de Manhattan, cómo una mujer abandonada por sus padres se casó con el príncipe de bienes raíces. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Quién filtró esa información? No estamos seguros, señor. Pero el artículo tiene detalles muy específicos sobre la carta que dejaron sus padres, y sobre cómo el señor Eduardo caminó con la señora Santos hacia el altar.
Alejandro y yo nos miramos. Solo un grupo muy pequeño de personas conocía esos detalles íntimos. ¿Hay más?, preguntó Alejandro. Mucho más, señor. El hashtag #SidSemicineta de Manhattan está siendo trending en Twitter. Miles de personas están compartiendo sus propias historias sobre familia tóxica y límites saludables. Los videos de los votos que intercambiaron han sido vistos más de 2 millones de veces en TikTok. Videos de nuestros votos. ¿Cómo es posible eso? Aparentemente algunos invitados filmaron segmentos en sus teléfonos personales y los compartieron en redes sociales. El video del señor Eduardo diciendo su madre elegida y yo cuando entregó a la señora Santos ha sido compartido más de 500,000 veces solo hoy. Me senté pesadamente en la silla de nuestra terraza. Esta era mi peor pesadilla, tener mis problemas familiares más privados expuestos públicamente. Pero esperen, continuó Carmen. Hay más. Los padres de la señora Santos fueron confrontados por reporteros en París esta mañana. ¿Qué?, grité. Sí, señora Santos. Aparentemente hay fotos de ellos en varios sitios turísticos de París con timestamps que prueban que estaban allí durante su boda. Cuando los reporteros los confrontaron en su hotel, su padre dijo, y cito textualmente, no teníamos idea de que nuestra hija se estaba casando con esa familia Santos. Si lo hubiéramos sabido, obviamente habríamos estado ahí. La furia que sentí fue tan intensa que por un momento no pude respirar. ¿Dijeron eso realmente?, logré preguntar. Sí, señora. Y hay video. Su madre agregó. Esto es claramente un malentendido. Siempre hemos apoyado a Isabela en todas sus decisiones importantes. Alejandro tomó el teléfono. Carmen, quiero que contactes a nuestro equipo legal inmediatamente. Quiero saber qué opciones tenemos para proteger la privacidad de Isabela. Ya lo hice, señor. El equipo dice que dado que mucha de la información ya es de dominio público a través de los reportes de la boda, y que los padres de la señora Santos han hecho declaraciones públicas, nuestras opciones son limitadas. Pero están preparando una declaración oficial si ustedes lo desean. ¿Una declaración diciendo qué?, pregunté, confirmando los hechos básicos y pidiendo respeto por su privacidad durante este tiempo personal. Después de colgar, Alejandro y yo nos quedamos sentados en silencio por varios minutos. Lo siento mucho, dijo finalmente. Sé que esto es lo último que querías. No es tu culpa, respondí, aunque mi mente estaba corriendo. Pero Alejandro, ¿te das cuenta de lo que acaban de hacer mis padres? ¿Qué quieres decir? Acaban de admitir públicamente que me abandonaron porque no sabían que eras rico. Acaban de confirmar para el mundo entero que su amor por mí es completamente condicional y basado en lo que pueden obtener de mi relación contigo. La ironía era casi cómica si no fuera tan dolorosa. En su intento por salvar su reputación públicamente, mis padres habían revelado exactamente el tipo de personas que eran. ¿Quieres regresar?, preguntó Alejandro. Podemos manejar esto desde Nueva York si prefieres. Lo consideré por un momento. ¿Quería correr de vuelta para hacer control de daños? ¿Quería pasar el resto de mi luna de miel preocupándome por lo que la gente estaba diciendo en Internet? No, dije finalmente, no voy a permitir que arruinen esto también. Hemos tenido una semana perfecta, y vamos a tener una semana más perfecta. Lo que está pasando en el mundo real puede esperar. ¿Estás segura? Completamente segura. De hecho, estoy empezando a ver esto de manera diferente. ¿Cómo? Alejandro, nuestra historia está inspirando a otras personas. Personas que han vivido situaciones similares están encontrando valor en nuestra experiencia. Eso no es algo de lo que deba avergonzarme. Es algo de lo que puedo estar orgullosa. Esa noche, contra nuestro plan original de estar completamente desconectados, decidimos revisar algunas de las publicaciones que Carmen nos había mencionado. Lo que encontramos fue asombroso. Miles de personas habían compartido sus propias historias usando el hashtag #SemiCineta de Manhattan. Mujeres que habían cortado contacto con padres tóxicos. Hombres que habían elegido sus propias familias sobre relaciones familiares disfuncionales. Personas que habían encontrado el valor para establecer límites saludables después de años de manipulación. Mira este, dijo Alejandro, mostrándome su teléfono. Era un tuit de una mujer llamada Sara. Ver los votos de #SemiCineta de Manhattan sobre familia elegida me dio el valor para finalmente cortar contacto con mi madre narcisista. 2 días después, me siento libre por primera vez en 30 años. Y agregué, leyendo desde mi teléfono, un post de Instagram de un hombre llamado David. Mi padre me dijo que era una vergüenza cuando salí del closet. Llevaba 5 años sin hablarle. Ver a Eduardo Santos caminar con Isabela hacia el altar me recordó lo que significa el amor paternal real. Merezco eso,
todos lo merecemos. Isabela, dijo Alejandro suavemente, ¿te das cuenta de lo que has hecho? ¿Qué he hecho? Has dado permiso a miles de personas para elegir su propia felicidad sobre la aprobación familiar tóxica. Tu historia se ha convertido en un símbolo de esperanza para personas que pensaban que estaban atrapadas en ciclos familiares disfuncionales. Esa perspectiva cambió completamente cómo me sentía sobre la exposición mediática. Ya no era solo sobre mi vida privada siendo expuesta. Era sobre usar mi experiencia para ayudar a otros que estaban luchando con situaciones similares. Hay algo más que debes ver, dije, encontrando el video que había mencionado Carmen. Era un clip de 30 segundos de Eduardo en el altar, diciendo su madre elegida y yo cuando el padre Miguel preguntó quién me entregaba. La cámara había capturado no solo sus palabras, sino la emoción genuina en su voz y la manera en que me había besado la mejilla antes de poner mi mano en la de Alejandro. Los comentarios en el video eran abrumadoramente positivos. Esto es lo que significa ser padre. No se trata de biología. Se trata de amor. Eduardo Santos acaba de redefinir lo que significa la familia para toda una generación. Mi propio padre nunca me mostró este tipo de amor incondicional. Qué bendición que Isabela haya encontrado esto. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le dije a Alejandro mientras leíamos comentario tras comentario, que mis padres pensaron que abandonarme me enseñaría una lección sobre el valor de la familia. Y tenían razón. Me enseñó el valor de la familia real. Al día siguiente, recibimos otra llamada de Carmen. Señor Santos, hay desarrollos nuevos que pensé que debían saber. ¿Qué tipo de desarrollos? Primero, 3 marcas importantes han contactado a la oficina preguntando si la señora Santos estaría interesada en asociaciones comerciales. Aparentemente, se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino y autenticidad. Me quedé boquiabierta. ¿Oportunidades comerciales resultando de mi historia personal? ¿Qué tipo de marcas? Una empresa de joyería que se especializa en piezas que celebran la familia elegida. Una plataforma de bienestar mental que quiere que sea portavoz de su campaña sobre límites saludables. Y una editorial que está interesada en un libro sobre su experiencia. ¿Un libro? Pregunté. Segundo, continuó Carmen. Los padres de la señora Santos han intentado contactar nuestra oficina 12 veces desde ayer. Están pidiendo una reunión familiar privada para resolver este malentendido. No es un malentendido, dije firmemente. Es exactamente lo que parece. Tercero, y esto es importante, Roberto Morales, el hermano de la señora Santos, ha publicado una declaración pública en Facebook disculpándose por las acciones de sus padres y expresando su apoyo completo por las decisiones de su hermana. ¿Roberto hizo qué? Pregunté, sorprendida. Su publicación ha sido compartida más de 10,000 veces. Dice, y cito, mi hermana Isabela es la persona más fuerte y más íntegra que conozco. Nuestros padres cometieron un error imperdonable al abandonarla el día más importante de su vida. Estoy avergonzado de su comportamiento y orgulloso de mi hermana por elegir el amor sobre la toxicidad. Isabela, si estás leyendo esto, te amo y respeto tus decisiones completamente. Alejandro, bienvenido a la familia. Los pocos de nosotros que entendemos lo que eso realmente significa. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Roberto estaba tomando una posición pública, arriesgando su relación con nuestros padres para apoyarme. ¿Hay algo más? Preguntó Alejandro. Sí. La madre de la señora Santos publicó su propia respuesta en Facebook hace 2 horas. Dice que su familia está siendo atacada injustamente y que van a tomar medidas legales contra cualquiera que esté difundiendo mentiras sobre su relación con su hija. La audacia era impresionante. Incluso confrontada con evidencia video de su abandono, mi madre seguía tratando de controlar la narrativa. Carmen, ¿puede contactar a Roberto y darle mis datos de contacto directos? Me gustaría hablar con él privadamente. Por supuesto, señora Santos. Esa tarde, Roberto me llamó. Isa, no puedo creer lo que está pasando. No puedo creer lo que hicieron nuestros padres. ¿Estás bien? Sé que tu declaración pública probablemente causó problemas en casa. Papá no me ha dirigido la palabra desde que la publiqué. Mamá me ha enviado 15 mensajes de texto diciéndome que soy un traidor a la familia. Roberto, no tenías que hacer eso. No tenías que arriesgar tu relación con ellos por mí. Sí tenía que hacerlo, Isa. Porque por primera vez en mi vida, entiendo la diferencia entre ser familia y actuar como familia. Y ellos no actuaron como familia contigo. Su madurez me sorprendió. Roberto parecía haber crecido años en días. ¿Sabes qué me hizo darme cuenta de todo? Continuó. ¿Qué? Ver ese video de Eduardo caminando contigo hacia el altar. Ver cómo te miraba.
cómo te abrazó, la manera en que dijo su madre elegida y yo. Isa, yo nunca he visto a nuestro padre mirarte de esa manera, nunca lo he visto tratarte con esa ternura y orgullo genuinos. Roberto, déjame terminar. Me di cuenta de que mientras yo crecí recibiendo su apoyo y atención, tú creciste trabajando por cada migaja de aprobación, y aún así, te convertiste en una persona increíble, no por ellos, sino a pesar de ellos. Gracias por entender eso. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que hay espacio en tu nueva familia para un hermano que finalmente entendió la diferencia entre ser sangre y ser familia? La pregunta me llegó directo al corazón. Roberto, siempre ha habido espacio para ti. Solo necesitaba que entendieras qué tipo de relación quería tener. Una relación real, basada en amor y respeto mutuos. No en lo que podemos hacer el uno por el otro. Exactamente. ¿Crees que Alejandro me daría una oportunidad, no como alguien que quiere algo de él, sino como tu hermano que quiere conocer genuinamente al hombre que te hace feliz? Miré a Alejandro, quien había estado escuchando silenciosamente nuestra conversación. Él asintió con una sonrisa. Creo que eso se puede arreglar. Cuando colgamos me di cuenta de que algo hermoso había salido de toda esta situación mediática. No solo había inspirado a extraños a reevaluar sus propias relaciones familiares, también había llevado a mi hermano a un momento de verdadera autoconciencia y crecimiento. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Le dije a Alejandro, mientras veíamos el atardecer desde nuestra villa. ¿Qué? Cuando mis padres me abandonaron, pensé que estaba perdiendo mi familia, pero en realidad, fue cuando finalmente la encontré, no solo contigo y tus padres, sino también con Roberto, cuando decidió ser realmente mi hermano por primera vez en nuestras vidas. A veces las cosas más dolorosas nos llevan a los lugares más hermosos, respondió Alejandro. Y a veces, cuando dejamos de perseguir el amor que no podemos ganar, creamos espacio para el amor que ya estaba esperándonos. Esa noche, cuando me quedé dormida en los brazos de mi esposo en nuestro paraíso privado, con el sonido del océano arrullándome, me di cuenta de que era la mujer más afortunada del mundo. No porque me hubiera casado con un millonario, sino porque había aprendido a reconocer la diferencia entre el amor verdadero y el amor condicional, y había elegido correctamente. Nuestro regreso a Nueva York fue completamente diferente al que habíamos anticipado. En lugar de volver silenciosamente a nuestras vidas normales, nos encontramos bajando del avión en JFK para encontrar un pequeño grupo de reporteros esperándonos en la terminal VIP. Señora Santos, ¿podría comentar sobre las declaraciones de sus padres en París? ¿Es cierto que está considerando escribir un libro sobre su experiencia? ¿Qué mensaje tiene para otras personas que están lidiando con familia tóxica? Alejandro inmediatamente se posicionó protectoramente a mi lado, pero para mi propia sorpresa, no me sentí abrumada por la atención. En lugar de eso, me sentí empoderada. Me gustaría hacer una declaración breve, dije, deteniéndome frente a las cámaras. Alejandro me miró con sorpresa, pero asintió su apoyo. Durante los últimos 2 años, he aprendido que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por el amor incondicional, el respeto mutuo y el apoyo genuino. Mi esposo y su familia me han mostrado lo que significa ser amada sin condiciones. Si mi historia puede inspirar a aunque sea una persona a elegir su propia felicidad sobre relaciones tóxicas, entonces estoy orgullosa de compartirla. ¿Qué dice sobre las declaraciones de sus padres de que esto fue un malentendido? No hubo malentendido. Tengo la carta que me dejaron el día de mi boda. Sus acciones hablaron claramente, y sus declaraciones públicas recientes solo han confirmado que su amor por mí estaba condicionado a lo que podían obtener de mi matrimonio. Planea reconciliarse con ellos. Tengo la puerta abierta para cualquier familiar que quiera construir una relación genuina basada en amor y respeto mutuos, pero no voy a aceptar menos de lo que merezco nunca más. Cuando terminé, los reporteros parecían satisfechos, y Alejandro y yo pudimos salir sin más interrupciones. Estoy muy orgulloso de ti, me dijo mientras nuestro conductor nos llevaba hacia nuestro apartamento. Fuiste clara, directa, y mantuviste tu dignidad completamente. ¿Sabes qué? Me sentí bien haciéndolo. Por primera vez en mi vida, no me disculpé por establecer límites saludables. Cuando llegamos a nuestro apartamento, encontramos una pila de correspondencia que se había acumulado durante nuestra ausencia. Entre las felicitaciones de boda y facturas normales, había 3 sobres que inmediatamente reconocí, uno con la letra de mi madre, uno con la letra de mi padre, y uno certificado de un bufete de abogados. ¿Quieres abrirlos ahora o esperar?, preguntó Alejandro. Ahora, ya no tengo miedo de lo que puedan decir.
La carta de mi madre era exactamente lo que había esperado. Isabella, no puedo creer cómo has permitido que esta situación se salga de control. Estamos siendo atacados por extraños en Internet, por un simple malentendido. Tu padre y yo siempre te hemos apoyado, y es cruel que ahora estés permitiendo que el mundo entero piense lo contrario. Necesitas hacer una declaración pública, corrigiendo estas mentiras inmediatamente. También necesitamos que Alejandro contacte a nuestros abogados para discutir las opciones legales contra estos ataques a nuestro carácter. Espero que una vez que pase toda esta histeria mediática, puedas recordar quiénes son las personas que realmente te aman. Mamá. La carta de mi padre era más directa y más cruel. Isabella, tu comportamiento durante las últimas semanas ha sido vergonzoso. Airea los problemas familiares privados en público. No es algo que una mujer criada correctamente debería hacer jamás. Tu madre y yo hemos decidido que hasta que no corrijas públicamente estas mentiras, que estás permitiendo que se difundan sobre nosotros, no tendremos contacto contigo. Esperamos que tu nuevo esposo tenga más sentido común que tú y pueda ayudarte a entender el daño que estás causando a tu propia familia. Cuando estés lista para disculparte apropiadamente y actuar como la hija que criamos, estaremos esperando. Papá. Y la carta del bufete de abogados era la más absurda de todas. Estimada señora Santos, representamos a Carlos y María Morales en el asunto de las declaraciones difamatorias que han sido hechas públicamente sobre su carácter y su relación con usted. Nuestros clientes exigen una retractación pública completa de todas las declaraciones falsas sobre los eventos de su día de boda, así como una disculpa pública por el daño causado a su reputación. Si no se cumplen estas demandas dentro de 30 días, procederemos con acciones legales por difamación. No pude evitar reírme cuando terminé de leer. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Alejandro, preocupado. Alejandro, me están amenazando con demandarme por difamación por decir la verdad sobre lo que me hicieron. Tengo la carta que me dejaron como evidencia. Hay video de ellos en París durante mi boda. Exactamente qué mentira están afirmando que he dicho. Están desesperados, observó Alejandro. Se dieron cuenta de que quedaron como terribles padres frente al mundo entero, y están tratando de controlar la situación con intimidación legal. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que incluso ahora, cuando tienen la oportunidad de disculparse genuinamente y tratar de reparar nuestra relación, eligen duplicar sus acciones. No hay un átomo de remordimiento real en ninguna de estas cartas. Esa tarde, mientras nos acomodábamos de vuelta en nuestro apartamento, recibimos una visita inesperada. El portero nos anunció que Eduardo y Esperanza estaban en el lobby. ¿Esperaban que volviéramos hoy?, le pregunté a Alejandro. Les mandé un mensaje cuando aterrizamos, pero no les dije que vinieran. Cuando llegaron a nuestro apartamento, inmediatamente noté que Esperanza tenía una expresión preocupada. ¿Cómo están mis niños?, preguntó, abrazándome fuertemente. Vi tu declaración en las noticias. Estuviste perfecta, pero sé que todo esto debe ser muy difícil. Estoy bien, Esperanza. ¿De verdad? ¿Segura? Porque hemos estado muy preocupados por ustedes durante toda esta locura mediática. Eduardo se aclaró la garganta. Isabella, hay algo que necesitas saber. Tus padres trataron de contactarnos directamente. ¿Qué? ¿Cuándo? Ayer. Aparecieron en nuestras oficinas sin cita previa, exigiendo hablar conmigo sobre la situación. Mi estómago se contrajo. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Qué querían? Básicamente querían que usara mi influencia para que retractaras todas tus declaraciones públicas. Dijeron que esto era un malentendido familiar, que se había salido de control, y que como tu nueva familia, era mi responsabilidad controlar la situación. ¿Qué les dijiste? La sonrisa de Eduardo fue tanto divertida como feroz. Les dije que evidentemente no entendían cómo funcionaba el concepto de familia real. Les expliqué que mi responsabilidad como tu padre elegido era apoyarte y protegerte, no controlar tus decisiones o forzarte a tolerar abuso. ¿Cómo reaccionaron? Tu padre se puso muy agresivo, empezó a gritar sobre cómo yo había robado a su hija, y que todo esto era culpa mía, por llenar tu cabeza con ideas sobre familia disfuncional. Esperanza tomó la historia desde ahí. Fue entonces cuando intervine, y les dije exactamente lo que pensaba sobre padres que abandonan a sus hijos en los momentos más importantes de sus vidas. ¿O no? ¿Qué pasó después? Tu madre trató de explicarme que ellos siempre habían hecho sacrificios por ti, y que era injusto que ahora fueras tan desagradecida. Le pregunté qué sacrificios específicamente habían hecho,
considerando que trabajaste desde los 16 años para costear tus propias necesidades. Eduardo continuó. Cuando no pudieron dar ejemplos específicos de estos supuestos sacrificios, tu padre cambió de táctica y empezó a insinuar que podrían haber oportunidades de negocio mutuamente beneficiosas, si todos podíamos resolver este malentendido como adultos. Por favor, dime que no. Oh sí, dijo Esperanza con disgusto. Literalmente trataron de convertir su abandono hacia ti en una oportunidad de networking. Tu madre incluso mencionó algunas ideas de inversión que Roberto había estado desarrollando. La audacia era tan extrema que no sabía si reír o llorar. ¿Cómo terminó la reunión? Les dije que tenían exactamente 30 segundos para salir de mi oficina antes de que llamara a seguridad, respondió Eduardo. También les hice muy claro que si volvían a intentar contactarnos o aparecían en nuestras propiedades sin invitación, consideraríamos eso como acoso. Eduardo, Esperanza, lo siento mucho, no deberían tener que lidiar con esto. Isabella, dijo Esperanza firmemente, no te disculpes jamás por las acciones de otras personas. Somos tu familia ahora, y proteger a la familia es lo que hacemos. Esa noche, Alejandro y yo estábamos cenando cuando mi teléfono sonó. Era Roberto. Isa, ¿estás de vuelta en Nueva York? Sí. Llegamos esta tarde. ¿Está todo bien? No realmente. Papá y mamá regresaron de París ayer, y las cosas aquí están tensas. ¿Tensas cómo? Están furiosos por mi declaración pública. Papá me dijo que soy un traidor, y que hasta que no retracte lo que dije y me disculpe contigo por alimentar esta histeria, estoy muerto para él. Roberto, lo siento mucho. No, Isa, déjame terminar. Esto es lo mejor que me ha pasado en años. ¿Qué quieres decir? Por primera vez en mi vida, puedo ver claramente cómo funcionan realmente nuestros padres. Puedo ver cómo usan el amor como una herramienta de manipulación. Puedo ver cómo han condicionado toda mi vida para hacerme dependiente de su aprobación. ¿Estás bien? ¿Dónde estás quedándote? Conseguí mi propio apartamento pequeño. Es básico, pero es mío. Y conseguí un segundo trabajo para poder pagarlo sin su ayuda. El orgullo que sentí por mi hermano menor fue abrumador. Roberto, estoy tan orgullosa de ti. ¿Sabes qué es lo loco? Por primera vez en mi vida, me siento como un adulto real, no como el niño de 26 años, que siempre necesita que papá y mamá resuelvan sus problemas. ¿Y ellos cómo están manejando tu independencia? Terriblemente. Mamá ha llamado llorando todos los días, diciéndome que nos has abandonado a ambos por tu hermana egoísta. Papá está oscilando entre gritarme y tratarme como si no existiera. ¿Te arrepientes de la decisión que tomaste? Para nada. Isa, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Verte establecer límites y elegir tu propia felicidad me enseñó que yo también podía hacerlo. Tu valor me dio valor, Roberto. Siempre has tenido ese valor. Solo necesitabas una razón para usarlo. ¿Podríamos reunirnos pronto, los tres? Me gustaría disculparme formalmente con Alejandro por todas las veces que traté de usarlo para mis propios beneficios, y me gustaría conocerlo realmente como persona. Miré a Alejandro, quien había estado escuchando, y asintió inmediatamente. ¿Qué tal mañana? Podemos cenar en casa. Nada formal. Solo familia. ¿Familia? La voz de Roberto se quebró ligeramente. Roberto, siempre fuiste mi familia. La diferencia ahora es que estás eligiendo actuar como familia. Después de colgar, Alejandro me abrazó. ¿Cómo te sientes sobre todo esto? Extrañamente en paz. Es como si todas las piezas finalmente estuvieran cayendo en su lugar. ¿Qué quieres decir? Roberto está creciendo y volviéndose independiente por primera vez en su vida. Mis padres han mostrado su verdadero carácter de una manera tan pública que ya no puedo engañarme sobre quiénes son realmente. Y yo finalmente tengo la familia que siempre quise. ¿Ya no te duele? Lo consideré honestamente. Ya no me duele de la manera que solía dolerme. Antes me dolía porque pensaba que había algo malo conmigo, que no era lo suficientemente buena para ganar su amor. Ahora entiendo que nunca fue sobre mí, siempre fue sobre sus propias limitaciones emocionales. Eso es muy maduro de tu parte, es liberador. Significa que puedo dejar de tratar de ganar algo que nunca estuvo disponible y enfocar mi energía en las relaciones que sí son reales y recíprocas. Al día siguiente, Roberto llegó a nuestra cena con un ramo de flores y una expresión nerviosa. Alejandro, dijo inmediatamente cuando abrimos la puerta, quiero disculparme. Cada vez que nos conocimos antes, tenía una agenda. Estaba tratando de averiguar cómo podrías beneficiar mis proyectos de negocio
en lugar de conocerte como la persona que hace feliz a mi hermana. Alejandro sonrió y le extendió la mano. Aprecio eso, Roberto, y me gustaría empezar de nuevo. Soy Alejandro, el esposo de Isabela. Soy Roberto, el hermano de Isabela que finalmente está aprendiendo la diferencia entre familia y networking. Durante la cena, Roberto nos contó sobre su nueva vida independiente, sus trabajos y su proceso de crecimiento personal. Por primera vez en nuestras vidas, tuvimos una conversación como adultos iguales, sin la dinámica tóxica de nuestros padres influyendo en cada intercambio. ¿Sabes lo que más me sorprende?, dijo Roberto hacia el final de la noche. ¿Qué? Lo fácil que es esto. Hablar contigo, conocer a Alejandro, ser una familia real. Siempre pensé que las relaciones familiares tenían que ser complicadas y llenas de drama. Ese era el ambiente en el que crecimos, le recordé. Pero no es la única manera de ser familia. Isabela, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? Estoy considerando hablar con un terapeuta, sobre toda nuestra infancia, sobre los patrones que aprendí, sobre cómo ser una mejor persona y un mejor hermano. Las lágrimas se me formaron en los ojos. Roberto, eso es increíble. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Vendrías conmigo a algunas sesiones para que podamos trabajar juntos en construir una relación hermano-hermana saludable? Por supuesto que sí. Cuando Roberto se fue esa noche, Alejandro y yo nos quedamos sentados en nuestro sofá, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. ¿Sabes qué me parece increíble?, dijo Alejandro. ¿Qué? Que algo tan doloroso como el abandono de tus padres haya resultado en tantas cosas hermosas. Tu historia inspirando a miles de personas, Roberto encontrando su independencia, nosotros volviéndonos aún más unidos como pareja. Es como si todo hubiera tenido que romperse completamente para poder ser reconstruido de la manera correcta. ¿Hay algo de lo que te arrepientes? Lo pensé cuidadosamente. No, ni siquiera me arrepiento del dolor, porque me enseñó a valorar el amor real cuando finalmente lo encontré. ¿Y qué hay de tus padres? ¿Piensas en ellos? Los perdono, dije, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de esas palabras. No porque lo que hicieron esté bien, sino porque cargar resentimiento solo me lastima a mí. Pero perdón no significa que tenga que aceptarlos de vuelta en mi vida con las mismas condiciones tóxicas. ¿Crees que alguna vez cambiarán? Honestamente, no. Y eso está bien, porque ya no necesito que cambien para ser feliz. Ya no estoy esperando su aprobación para vivir mi vida. Esa noche, mientras me quedaba dormida en los brazos de mi esposo, en nuestro hogar que habíamos construido juntos, me di cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda mi vida sin darme cuenta. No solo había encontrado el amor, había encontrado la paz que viene de saber que eres amada por quien realmente eres, la paz que viene de estar rodeada de personas que celebran tu felicidad en lugar de minimizarla, la paz que viene de finally dejar de perseguir algo que nunca estuvo disponible y abrazar lo que siempre había estado esperándote. Mis padres habían pensado que abandonarme me enseñaría el valor de la familia, y tenían razón. Me había enseñado el valor de la familia verdadera.